Esta lectura es una versión resumida de una tirada más larga y completa que te dejaré en la descripción. Hola, la pregunta es, ¿por qué me tocan parejas infieles? Mm, la respuesta a cada situación en particular va a depender de diferentes factores, pero en general lo que me dicen las cartas es que esencialmente tiene que ver con la autoestima. En el presente eh, se tiene este problema porque em, no estamos a gusto, ya sea con nosotros mismos, con nuestro físico, con cómo lucimos, em, con nuestra apariencia, eh, tanto con la ropa que usamos, en el ambiente en el que estamos. No estamos a gusto tal vez en la casa en la que vivimos, o puede ser incluso en el trabajo en el que estamos. Em, Son diferentes situaciones en las que no estamos a gusto con tanto con nuestro ambiente como con nosotros mismos. Em, no sabemos hacia hacia dónde ir, hacia dónde dirigirnos. En este caso particular, estamos hablando de la pregunta la está realizando una mujer, que al final puede ser tanto para hombres como para mujeres, pero en este caso muy particular es una mujer que no se siente bonita, no se siente a gusto con ella misma, eh, no se valora a sí misma, mm, no se da el lugar que ella merece, cree que no se merece diferentes situaciones, a lo mejor cree que no se merece un mejor salario o una mejor casa, un mejor trabajo, y entonces, em, digamos por decirlo así, acepta cualquier tipo de trabajo, cualquier salario, y de la misma forma acepta cualquier pareja, cualquier persona para ella va a ser em, va a ser suficiente, va a ser correcto para ella, no va a intentar mejorar eh, la situación con su pareja, no va a tratar de encontrar una em, pareja con un trabajo estable o que la trate bien o con una buena educación, em, sino que ella va a pensar que cualquier cosa que le toque lo merece. Y por el otro lado, las parejas que le tocan eh, eh, entienden esta situación de alguna forma inconsciente y entonces se aprovechan de esta situación. El encontrar a estas parejas tiene que ver más bien primero en el sentido de que nosotros las estamos eligiendo. No es que me toquen parejas infieles, es de que yo estoy buscando eh, mm, cualquier tipo de pareja y em, no trato de encontrar una pareja que me respete y que me valore porque yo misma no me respeto ni me valoro. Entonces, cualquier persona que se me acerque va a ser correcta para mí. Me voy a conformar con cualquier pareja. Si me respetara a mí misma y me amara a mí misma y me diera el lugar que me corresponde, entonces no vería a estas personas, probablemente no les haría caso y no estaría con este tipo de personas. Pero desafortunadamente este problema parece que obviamente el problema, su origen no es en este momento, no tiene que ver con un mes atrás o 2 meses atrás, muchas veces es generacional. Lo que me dicen las cartas es de que probablemente em, mi madre sufría de este mismo problema y entonces al ir creciendo
y ver esta situación de desvalorización de mi madre ante mi padre, o mi madre sufría de la misma forma como hoy en día yo lo estoy haciendo, em, desvalorizándose ella misma y eh, em, aceptando a cualquier pareja. Tal vez la maltrataba tanto física, mentalmente, psicológicamente, y, e incluso podría decir que culturalmente estaba bien visto soportar todo esto con tal de conservar este núcleo familiar. Hace algunas generaciones no se daban los divorcios ni las separaciones porque eran mal vistos tanto a nivel religioso como a nivel social. Entonces, aunque el hombre golpeara, tuviera otras parejas, la mujer tenía que soportar esto y tenía que aguantarlo para no em, para no separar este núcleo familiar, y eso era bien visto hace mucho tiempo. Y entonces em, esta mujer que vio esta situación en su madre va creciendo con la misma idea de que em, está bien olvidarme de mí misma y de no valorizarme, porque eso es lo correcto y eso es lo que debe de hacer. Durante mucho tiempo no conocemos diferentes ideas o diferentes situaciones más que la de nuestros padres, y creemos que eso es lo normal, eso es lo que se debería de hacer, y eso es lo que empezamos a replicar mientras vamos creciendo. Pero llega un punto en el que una de dos: o decidimos que lo que vivieron mis padres fue una situación y la mía es diferente, y entonces yo voy a tomar conciencia de ello y voy a cambiar las cosas, o que muchas veces es más cómodo imitar la misma conducta de mi madre, eh, porque a fin de cuentas eh, vamos a decir que le fue bien, que sigue teniendo, al final de cuentas tuvo una vida digna, entre comillas, y la realidad es de que la madre sufría en silencio e incluso no sabemos el daño que le causó esta etapa en su vida, porque tenía que fingir y tenía que apechugar esta situación porque era lo que la sociedad y tal vez la religión le decía que tenía que aguantar. Eh, y entonces eh, esta mujer el día de hoy eh, decide seguir este patrón, y muchas veces no nos damos cuenta que estamos realizando las mismas acciones que nuestros padres, porque creemos que es algo normal y es algo común, y a lo mejor es como se deben de hacer las cosas, pero existen momentos en los que tomamos conciencia de esto y queremos salir de este círculo, pero mm, no es que sea complicado, pero eh, es por etapas. Hay que darnos cuenta que nosotros somos un ser independiente de nuestros padres, que a pesar de que a mi mamá la hayan maltratado, no tengo que pasar por lo mismo. En el caso de los hombres, si mi padre era alcohólico y golpeaba a mi madre, eso no significa que yo voy a tener que hacer lo mismo o tengo que hacer lo mismo para seguir siendo parte de mi clan y de mi familia. Em, no importa lo que yo haga, voy a seguir siendo hijo de mi padre, hija de mi madre, no importa lo que haga. Es algo que, que incluso antes de nacer yo escogí para aprender de mí mismo y para aprender de mis padres, y que mis padres aprendieran de mí. Em, y en esta situación, eh, nuestra consultante ha vivido em,
esta situación, ya sea a través de su madre, inconscientemente la ha replicado, y entonces em, en el presente tiene esta falta de amor por ella misma, esta falta de, de independencia, esta falta de autoestima, y lo cual la hace sentir débil, em, la hace sentir que no merece algo más de lo que ella tiene, y de la misma forma la hace sentir sola. Cree que es la única persona que está sufriendo esta situación, pero desafortunadamente es una situación que se vive muy seguido, eh, y que muchos en alguna etapa de nuestra vida hemos vivido, no valorizarnos a nosotros mismos, y por lo mismo cualquier persona que se encuentre como pareja la va a aceptar, a pesar de que no sea una buena pareja para ella, a pesar de que no sea la pareja adecuada para ella. Eh, esta situación la ha hecho sentirse sola, y esta soledad la ha hecho aceptar parejas que le van a hacer daño, que no la van a valorizar y que no le van a dar su lugar. Y esto es porque ella misma no se acepta a sí misma, no se valoriza a ella misma y no se ama a sí misma. Ella misma no se da su lugar. Entonces, por eso sus parejas hacen lo mismo, eh, y no busca ella salir de esta situación porque cree que es lo que merece, o que no puede encontrar algo más. Lo que necesita hacer es encontrar la diferencia entre las generaciones pasadas y ella misma, y darse cuenta de que su vida es diferente a la de sus padres, a la de su madre, y que tiene la opción hoy en día de cambiar el rumbo, de ponerse a ella misma en primer lugar y no dejar que otras personas pasen encima de ella. Tiene que darse cuenta y decidir que quiere cambiar su vida, que quiere cambiar esta situación, y entonces lo va a poder lograr, pero tiene que tomar conciencia de esa diferencia, aceptarse a sí misma y aceptar y decidir amarse y eh, darse su lugar en la sociedad, en su familia y sobre todo a ella misma. Gracias.